El aire en el pequeño apartamento de Ben se sentía denso, cargado con el olor de la fiebre, una mezcla de sudor y medicinas. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. Alex, parado en el umbral de la habitación, se sentía incómodo. No eran amigos íntimos, solo vecinos. Pero Ben, pálido y febril, había llamado a su puerta, necesitando ayuda urgente ya que su familia y amigos cercanos estaban lejos. Alex, sin pensarlo demasiado, había accedido a cuidarlo. 2 días pasaron, y la incomodidad inicial mutó. La pena por ver a Ben tan vulnerable y la frustración ante la enfermedad se mezclaron con una extraña familiaridad forzada. Tareas simples como traer agua o ajustar mantas los acercaban más que años de vecindad casual. Ahora, a medianoche, tocaba la medicina. Alex se levantó del sofá, cruzó el pasillo oscuro hasta la habitación de Ben, apenas iluminada por una lámpara tenue. Ben dormía inquieto, su respiración agitada. Alex se sentó en el borde de la cama. Suavemente, posó una mano en el hombro de Ben para despertarlo. Sintió el calor febril bajo la tela. Ben, susurró. Despierta un poco. Toca la medicina. Ben gimió y se removió. Abrió los ojos vidriosos. Alex lo ayudó a incorporarse, le acercó el vaso y la pastilla. Ben tragó con dificultad, Alex le limpió los labios. Eran gestos pequeños, cargados de una intimidad inesperada. Mientras Ben volvía a recostarse, su brazo cayó torpemente. Alex fue a acomodárselo, deslizando la mano bajo su hombro. Al ajustar su posición, su mano rozó algo bajo la camiseta. No fue un roce casual. Fue un encuentro inesperado, un contacto firme que detuvo a Alex. Una firmeza, una densidad, una forma que no cuadraba con la imagen de Ben, siempre delgado. Era significativo. Diferente. Algo que no esperaba encontrar ahí. Retiró la mano por reflejo. Miró a Ben, volviéndose a dormir, ajeno. Alex se quedó sentado, el corazón latiendo rápido. ¿Qué había sido eso? Un toque rápido, pero la sensación inequívoca. Una presencia. Algo notable. Se levantó sigilosamente. De regreso en su salón, no podía dejar de pensar en ello. Intentó racionalizarlo, pero sabía que la sensación había sido demasiado específica, demasiado ahí, para ser una simple arruga o un músculo. El misterio se había plantado. Los días siguientes transcurrieron con una rutina monótona dictada por las exigencias de la enfermedad, una repetición constante de cuidados y vigilia. Alex se convirtió en la sombra de Ben, moviéndose por el apartamento con una familiaridad creciente, entrando y saliendo de su habitación con bandejas de comida insípida, vasos de agua, termómetros y pastilleros. La barrera de años de formalidad vecinal se había desmoronado por completo, pulverizada por la necesidad y la cercanía. Había sido reemplazada por una intimidad impuesta por las circunstancias, una conexión que se sentía extraña pero innegable. Ayudaba a Ben a sentarse en la cama para comer o beber, lo sostenía mientras tosía con espasmos dolorosos que lo dejaban sin aliento, le cambiaba la bolsa de agua caliente en los momentos de escalofríos, le ponía compresas frías en la frente ardiente. Cada tarea, por mundana que fuera, implicaba un contacto físico, una cercanía que antes habría sido impensable, que ahora se había vuelto parte de su nueva realidad. Un mediodía, la fiebre parecía haber cedido un poco, dejando a Ben exhausto pero un poco más lúcido, con los ojos menos vidriosos. Sin embargo, la debilidad persistía, anclándolo a la cama. Ben necesitaba cambiar de ropa. La camiseta que llevaba puesta estaba empapada de sudor frío, pegada a su piel como una segunda piel incómoda. La tarea parecía sencilla en teoría, pero Ben apenas tenía fuerzas para levantar los brazos o moverse con soltura. «Vamos a cambiarte esto, Ben», dijo Alex suavemente, acercándose a la cama con una camiseta limpia en la mano. «Estás empapado y te vas a enfriar si sigues así». Ben asintió, resignado a su estado de dependencia, con una expresión de cansancio en el rostro. Intentó levantar los brazos para ayudar, un gesto débil que apenas logró moverlos unos centímetros. Alex tuvo que hacer la mayor parte del trabajo. Se sentó en el borde de la cama y, con cuidado, empezó a despojarlo de la camiseta sudada. Deslizó la tela por sus hombros estrechos, por sus brazos delgados y flácidos. La piel estaba pegajosa y fría al tacto, con un olor agrio a sudor de enfermedad que llenaba el aire.
Sentía la estructura ósea de Ben bajo la piel, sus clavículas sobresaliendo ligeramente, la fragilidad de su esqueleto evidente. Llegó a la parte superior de su torso. La piel expuesta estaba pálida, cubierta de un vello fino y brillante por la humedad. La caja torácica se marcaba ligeramente bajo la piel, cada costilla un relieve sutil que Alex podía sentir bajo sus dedos. Alex intentó ser eficiente, evitar demorarse, consciente de la incomodidad que Ben debía sentir al estar tan expuesto y vulnerable en su estado. Levantó la camiseta sobre su cabeza, y Ben intentó ayudar levantando un poco los brazos, un esfuerzo que lo dejó sin aliento y con una tos leve. Fue en ese movimiento, ese estiramiento forzado, que Alex volvió a sentirlo. Al deslizar la tela sobre su pecho, sus dedos rozaron nuevamente esa misma área donde había sentido la presencia la noche anterior, donde la curiosidad se había plantado por primera vez. Esta vez el contacto fue más extenso, más prolongado, más revelador. La piel estaba cálida y pegajosa por el sudor, y bajo ella, Alex sintió una masa firme y resiliente, una forma que no pertenecía allí según sus conocimientos. No era grasa, no era músculo tonificado de un deportista. Era otra cosa. Una forma, una textura, inusual, que no encajaba con la anatomía esperada, que desafiaba la lógica. La sensación era a la vez extraña y extrañamente fascinante, una curiosidad que se mezclaba con la aprensión, con una creciente excitación. Sus dedos se detuvieron por una fracción de segundo más de lo necesario, explorando subrepticiamente esa particularidad bajo la fina capa de sudor y piel, intentando descifrarla a través del tacto, como un ciego leyendo braille. Se obligó a continuar el movimiento, a tirar de la camiseta hasta liberarla por completo. Apartó la prenda sudada y la tiró en la cesta de la ropa sucia, como si fuera una evidencia que necesitaba eliminar, un recordatorio de lo que acababa de sentir. Buscó una camiseta limpia en la cómoda de Ben, intentando que sus manos no temblaran, que su respiración no se acelerara. Mientras lo hacía, lanzó una mirada discreta hacia la zona donde había sentido aquello. A simple vista, con Ben sentado en la cama, no se veía nada obvio, nada que gritara, anomalía. Solo piel pálida y sudorosa sobre costillas y músculos delgados. Había sido real lo que sintió. O la falta de sueño, el estrés y la intimidad forzada lo estaban haciendo imaginar cosas. Ayudó a Ben a ponerse la camiseta limpia. Los brazos de Ben estaban fríos y flacos, y Alex tuvo que guiarlo con cuidado para que no se fatigara más de lo necesario, deslizando la tela por sus extremidades. Mientras tiraba de la tela hacia abajo sobre su torso, cubriendo su piel expuesta, volvió a rozar esa área. Esta vez, con la piel seca y la ropa limpia, la sensación era ligeramente diferente, menos pegajosa, pero la forma subyacente era inconfundible para él ahora, grabada a fuego en su memoria táctil. Alex se esforzó por mantener una expresión neutral, por no delatar el torbellino de confusión, curiosidad y creciente fascinación que sentía por dentro, la mezcla de compasión por el Ben enfermo y la excitación por el descubrimiento. Mejor, suspiró Ben, recostándose de nuevo en la cama, agotado por el mínimo esfuerzo. Gracias, Alex. Me siento mucho mejor con esto puesto. El sudor me estaba matando. De nada, Ben, respondió Alex, intentando que su voz sonara normal, casual, como si acabara de hacer la cosa más natural del mundo, como si no hubiera descubierto un secreto en el proceso. Intenta descansar ahora. Necesita recuperar fuerzas. El descanso es lo más importante. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él, como si dejara atrás un espacio sagrado. Se recostó contra ella en el pasillo, cerrando los ojos y respirando hondo, tratando de calmar el latido acelerado de su corazón. El misterio de esa cosa se estaba volviendo una obsesión silenciosa, una pregunta constante en su mente que no lo dejaba tranquilo. Cada tarea de cuidado, cada contacto físico necesario, se había teñido con la anticipación, la secreta esperanza o el temor de volver a sentirla, de obtener una nueva pista sobre su naturaleza, de confirmar su existencia. La fiebre de Ben persistió un par de días más, con altibajos que mantenían a Alex en un estado de alerta constante, durmiendo a ratos, siempre pendiente. Los cuidados se volvieron más intensivos a medida que la debilidad de Ben aumentaba, haciendo que incluso las tareas más simples fueran un desafío para él. Tuvo que ayudarlo a levantarse para ir al baño, una de las tareas más íntimas y, para Alex, más cargadas de tensión y conciencia. Era una operación complicada, que requería fuerza y coordinación, con Alex apoyando todo el peso de Ben,
sus brazos rodeando su cintura delgada para darle estabilidad mientras caminaban lentamente por el corto pasillo. En uno de esos momentos, mientras lo sujetaba firmemente para guiarlo, su mano volvió a encontrar esa zona. La presión de su abrazo, la necesidad de sostener a Ben con fuerza para que no cayera, hizo que la cosa se marcara aún más claramente bajo la tela fina y flexible de los pantalones de pijama de Ben. Era firme, grande, con una forma definida que Alex empezaba a reconocer con una familiaridad sorprendente. El contacto fue prolongado esta vez, forzado por la necesidad de sostener a Ben y evitar que cayera, sintiendo su peso contra su propio cuerpo. Alex sintió el calor de su cuerpo, la tensión en sus propios músculos por el esfuerzo, y, de forma abrumadora, la sorprendente magnitud de esa particularidad, su solidez inesperada, su presencia innegable. Alex tuvo que reprimir un jadeo, forzándose a mantener la respiración uniforme, a no delatar la conmoción que sentía. Su mente se disparó, intentando categorizar, entender, dar un nombre a lo que sentía bajo su mano. Pero no podía. No encajaba con nada que conociera de la anatomía humana, con nada que hubiera visto o sentido antes. Era algo excepcional. Mientras ayudaba a Ben a sentarse en la taza del baño, intentó evitar mirar, dirigiendo su vista a otro lado, pero sus ojos se desviaban involuntariamente hacia esa zona bajo la ropa, fascinados por la forma que se adivinaba, la protuberancia inusual que desafiaba toda explicación lógica y despertaba una intensa curiosidad. La vergüenza y la fascinación luchaban dentro de él, una batalla silenciosa. Se sentía como un intruso, invadiendo la privacidad más básica de Ben, obligado por las circunstancias a presenciar su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, a descubrir un secreto físico que Ben, probablemente, guardaba con celo. Era una intrusión, sí, una violación involuntaria de su espacio personal, pero una que despertaba una intensa curiosidad y, de forma inquietante, un creciente deseo. El cuidado se mezclaba con el morbo, la compasión con la excitación, creando una mezcla confusa y poderosa de emociones. Los días se fundieron en una nebulosa de noches sin dormir del todo y días de vigilancia constante, un ciclo agotador pero extrañamente absorbente. Alex se sentía agotado, física y emocionalmente, pero la extraña dinámica de la situación lo mantenía alerta, con los sentidos a flor de piel, siempre consciente de la presencia de Ben y de su propio secreto. Ben estaba empezando a recuperarse lentamente, milagrosamente. El color estaba regresando a su piel pálida, la tos era menos violenta, los periodos de sueño más largos y tranquilos. Pero aún necesitaba ayuda para las tareas más básicas, para levantarse, para moverse. Un día, la necesidad de cambiar las sábanas empapadas de sudor se hizo imperiosa. Ben estaba demasiado débil para levantarse y sentarse en una silla mientras él hacía la cama, como habría sido lo ideal. La única opción era levantarlo un poco en la cama mientras retiraba las sábanas sucias y ponía las limpias, una tarea que requería fuerza y coordinación. «Voy a levantarte un poco, ¿vale?», dijo Alex, acercándose a la cama y preparándose para el esfuerzo. «Aguanta un momento, será rápido». Ben asintió, con los ojos cerrados, con una expresión de resignación y confianza en Alex. Alex se inclinó y deslizó sus brazos bajo la espalda y las rodillas de Ben, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la tela fina del pijama, el peso sorprendentemente ligero de su cuerpo debilitado. 1, 2, 3. Levantó a Ben con cuidado, sintiendo el peso flácido de su cuerpo contra el suyo, la fragilidad de sus huesos. Ben era más ligero de lo que pensaba, la enfermedad lo había consumido. Mientras lo sostenía en el aire por unos instantes, el cuerpo de Ben se curvó ligeramente, adaptándose a sus brazos, y la tela de su pijama se tensó contra su torso inferior. Y Alex, una vez más, sintió la inconfundible presencia. Esta vez, el contacto fue casi total con la parte inferior de su torso, una presión firme y extendida que abarcaba una zona considerable. Era caliente, pesado, con una elasticidad y firmeza que desafiaban toda explicación anatómica, toda lógica. La forma era tan prominente, tan inusual, tan definida, que Alex sintió una punzada de incredulidad mezclada con una intensa excitación. Estaba sosteniendo a Ben, cuidándolo en su momento más vulnerable, realizando una tarea de pura necesidad y compasión, y al mismo tiempo, estaba palpando ese secreto, esa singularidad física que lo dejaba perplejo, deseante y con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Lo recostó suavemente sobre las sábanas limpias, su mente en un torbellino de sensaciones y pensamientos. Su corazón latía con fuerza en su pecho,
el sonido retumbando en sus oídos. Tuvo que tomar un momento, fingiendo ajustar las mantas y las almohadas, para controlar su respiración y su expresión antes de seguir con la tarea. Terminó de arreglar la cama, intentando no mirar demasiado a Ben, que parecía ajeno a la agitación interna de Alex, sumido en su propio agotamiento y alivio por el cambio de sábanas. La recuperación de Ben continuó, lenta pero constante, un proceso gradual que Alex observaba con alivio y una extraña melancolía. Cada día era un pequeño paso adelante. Empezó a comer un poco más, a sentarse en el borde de la cama por periodos cortos, luego a dar unos pasos por la habitación sin ayuda, apoyándose en las paredes. La necesidad de la asistencia directa de Alex disminuía gradualmente, luego desapareció casi por completo. Las visitas de Alex se hicieron más cortas, menos centradas en el cuidado físico y más en la conversación casual, en asegurarse de que Ben estuviera bien y no necesitara nada, en acompañarlo en la fase final de su convalecencia. Pero la conciencia de lo que Alex había descubierto seguía ahí, un secreto compartido unilateralmente, un conocimiento íntimo que residía solo en su mente y en la memoria de sus manos. Cada vez que veía a Ben caminar por el pasillo, o lo veía sentado en el sofá con una manta sobre las piernas, sus ojos se desviaban sutilmente hacia esa área donde la cosa residía, como atraídos por un imán invisible. Ahora, con Ben vestido con su ropa normal, la presencia era menos obvia, disimulada por las capas de tela, pero Alex sabía que estaba ahí. La recordaba por el tacto, por la forma bajo la tela, una imagen mental y táctil que se había vuelto extrañamente vívida y persistente. Una tarde, Ben ya estaba casi completamente recuperado, planeando volver al trabajo la semana siguiente. Estaba sentado en el sofá del salón, leyendo un libro, con un aspecto mucho más saludable y una energía renovada. Alex estaba recogiendo los últimos restos de su enfermería improvisada en el salón, el termómetro digital, los frascos de pastillas vacíos, las cajas de pañuelos usadas, doblando la manta que había usado para dormir. «Creo que ya no me necesitas más, dijo Alex, intentando aligerar el ambiente con una broma suave, marcando el final de su labor de cuidador. Ben bajó el libro y sonrió, una sonrisa completa que llegaba a sus ojos, llenos de gratitud. «Casi. Me siento mucho mejor. Gracias a ti, de verdad, Alex». Se levantó del sofá, estirándose ligeramente, mostrando una flexibilidad que no había tenido en semanas. «En serio, Alex. Te debo una grande. Me has sacado de un buen apuro. No sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí. No me des nada, Ben. De verdad. Me alegro de haber podido ayudar. Para eso estamos los vecinos, ¿no? Para echarnos una mano cuando lo necesitamos». Ben se acercó a él, deteniéndose a poca distancia, creando un espacio íntimo entre ellos en medio del salón. Estaba de pie, completamente vestido, ya no el bulto febril y tembloroso de los primeros días, sino un hombre recuperado y fuerte. Alex se dio cuenta de que era la primera vez en muchas semanas que lo veía de pie con ropa normal, con esa vitalidad recuperada. Sus ojos se desviaron instintivamente hacia abajo, hacia el área que lo obsesionaba silenciosamente. Bajo la tela de los pantalones de chándal de Ben, Alex pudo discernir la forma. Menos definida que cuando lo había sentido directamente, disimulada por la tela, pero inconfundible para el ahora, grabada en su memoria táctil y visual. La cosa estaba ahí, una parte integral de Ben, oculta a la vista casual, pero revelada a él a través de la necesidad y la intimidad forzada. Ben se detuvo justo delante de Alex, acortando aún más la distancia entre ellos, un gesto que Alex sintió con intensidad. La cercanía era mayor que la de un simple saludo, más íntima que la de dos vecinos charlando sobre el tiempo. El aire entre ellos parecía vibrar con una tensión silenciosa, una conciencia mutua que iba más allá de la gratitud expresada en palabras. Alex levantó la vista hacia los ojos de Ben, que lo miraban con una expresión difícil de descifrar, gratitud profunda, sí, pero también algo más. Una cierta intensidad, una awareness, como si Ben estuviera sopesando algo, midiendo la atmósfera, la conexión entre ellos. ¿Sabía Ben que Alex había notado algo? Intuía la fascinación, el deseo silencioso que había nacido de la cercanía forzada, de los toques necesarios, de las miradas furtivas. «¿Hay algo?», empezó a decir Ben, y Alex contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, esperando, temiendo. Iba a mencionarlo. Iba a romper el silencio sobre esa particularidad física que había sido el foco silencioso de las últimas semanas para Alex, el centro de su obsesión.
Algo que he estado pensando mucho estos días, continuó Ben, y el alivio y la decepción se mezclaron en Alex, una ola agridulce que lo inundó. Durante estos días, siendo tan vulnerable, tan dependiente, y tú cuidándome sin pensarlo 2 veces, dejándolo todo. Me di cuenta de lo solo que estoy aquí a veces, a pesar de vivir en una ciudad grande, rodeado de gente. Y de lo increíblemente amable y bueno que eres, Alex. Me has hecho sentir, cuidado. De verdad. De una forma que no recordaba. Se hizo el silencio de nuevo, un silencio diferente al de la enfermedad, un silencio cargado de emoción y palabras no dichas. Alex no sabía qué decir. Sus pensamientos seguían anclados en la cosa, en la sensación de tenerla entre sus manos, en la visión de su forma bajo la tela. Las palabras de Ben sobre la soledad y la amabilidad parecían lejanas, envueltas en la niebla de su propia obsesión y deseo, una capa de complejidad añadida a la situación. Ben dio un paso más cerca, cerrando aún más el pequeño espacio entre ellos, un gesto que se sintió significativo. Extendió una mano y la posó suavemente en el brazo de Alex, justo encima del codo, un gesto de conexión. El contacto fue leve, un simple gesto de agradecimiento o de conexión, pero envió una corriente eléctrica a través de Alex, una sacudida que recorrió su cuerpo, despertando sus sentidos. No era el contacto necesario del cuidado, desprovisto de intención más allá de la tarea a realizar. Era un contacto elegido, cargado de una intención diferente, de una calidez que iba más allá de la simple gratitud, que se sentía como una pregunta silenciosa. Los ojos de Ben no se apartaban de los suyos, su mirada intensa y fija, buscando algo en los ojos de Alex. Gracias, Alex. Por todo. De verdad. Ha significado mucho para mí. Más de lo que puedo decir con palabras. Alex sintió que su garganta se cerraba, incapaz de formar palabras coherentes, de expresar la maraña de emociones que sentía. Quería decir algo, confesar la confusión, la fascinación, el deseo que lo habían consumido en silencio durante semanas. Quería preguntar sobre esa parte del que lo había cautivado en la intimidad forzada de la enfermedad, que había despertado algo inesperado en él, algo que no sabía cómo manejar. Pero las palabras no salían. El secreto era demasiado grande, demasiado personal, demasiado arriesgado para ser pronunciado en voz alta en ese momento, para ser sacado a la luz. Se quedaron así un momento, la mano de Ben en su brazo, el silencio cargado. Alex sintió el calor de la mano de Ben y el leve aroma limpio de su piel. Percibió, cerca, la presencia que había descubierto, oculta pero real, un secreto unilateral que los unía. Ben retiró la mano. La conexión silenciosa se rompió, dejando a Alex con la sensación de una oportunidad perdida. Bueno, dijo Ben, con una sonrisa incómoda, volviendo a la realidad. Tengo mucho trabajo acumulado. Volveré la semana que viene. Sí, dijo Alex, voz ronca. Me alegro de que te sientas con fuerzas. Empezó a recoger las cosas, torpemente. La oportunidad de hablar del secreto había pasado. Seguía siendo solo suyo, un peso que lo separaba y unía a Ben. Salió del apartamento de Ben. En el suyo, se sentó en el sofá, agotado y revuelto. Cuidar a Ben no había cambiado. Cruzó una frontera de intimidad y vulnerabilidad. Descubrió algo sobre el que lo intrigaba y atraía, un deseo persistente. Los días volvieron a la normalidad. Veía a Ben, saludos más cálidos, sonrisas genuinas. Hablaban más. Pero la intimidad intensa se retiró, dejando un espacio vacío. La conexión se sentía más cercana, marcada por lo no dicho. Y la cosa seguía siendo un secreto. La intuía cada vez que lo veía. Una parte del que Alex había tocado y sentido, ahora parte de su percepción de Ben. Un recordatorio silencioso de la cercanía, la vulnerabilidad, la fascinación y el deseo. La ambigüedad pesaba. ¿Qué significaba el descubrimiento? ¿La nueva conexión? La enfermedad los unió inesperadamente, revelando secretos físicos y emocionales. Alex no sabía el futuro de su relación. Pero algo era seguro, la imagen de Ben, frágil, y la sensación de esa singularidad bajo sus manos, grabadas en su memoria. Un misterio privado que solo él conocía, descubierto en la intimidad forzada. Ese secreto se convirtió en el corazón latente de su extraña conexión. Un vínculo de vulnerabilidad, gratitud y deseo silencioso. Alex se levantó,
Fue a la ventana. Miró al apartamento de Ben. Se preguntó si él pensaba tanto en esos días. Si se daría cuenta del impacto en Alex. Si el secreto cambiaría algo. La lluvia regresó. Luces encendiéndose. La vida seguía. Pero para Alex, nada sería igual. Vio a Ben vulnerable, sintió la cosa. Esa experiencia abrió una puerta a un deseo y curiosidad intensos. Se quedó mirando la lluvia, mente llena de imágenes, Ben tosiendo, durmiendo, intentando incorporarse, la sensación de su cuerpo, la presencia. Un secreto silencioso, misterio personal, recordatorio de intimidad inesperada. La noche cayó. Alex siguió en la ventana, peso del secreto constante. El apartamento en silencio, contraste con los días pasados. Dentro de Alex, eco de sensación, imagen de forma, conciencia de secreto. La historia no terminó. Cambió de capítulo. Futuro incierto, intrigante, lleno de posibilidades. Alex volvió a su rutina. Sombra de semanas pasadas persistía. El Ben recuperado contrastaba con el vulnerable Ben, dualidad cautivadora. Cuidarlo reveló la cosa, particularidad física inesperada, su obsesión. Sentida por el tacto, firmeza y forma desafiaban lógica. Conocimiento era carga, alimentando fascinación y culpa. Luchaba impulso de confesar, temiendo arruinar conexión. Amistad creció sobre vulnerabilidad compartida. Ben expresó gratitud, consciente intimidad, pero Alex sentía que ignoraba descubrimiento que lo consumía. La cosa, secreto, muro silencioso, coloreaba interacción con tensión y deseo no expresado. Ambigüedad reinaba. Experiencia transformó a Alex, reveló compasión y deseo inesperado, anclado en misterio, cosa. No sabía futuro, amistad profundizaría o secreto saldría a luz. Se dirigió a su puerta. Al abrirla, silencio lo recibió, diferente. Llevaba eco días pasados, recuerdo contacto, forma, secreto. Alex sabía historial y Ben, cuidador y hombre cuidado, lejos terminar. Empezaba nuevo capítulo, posibilidades inexploradas, intrigante sombra cosa que cambió todo. Con peso conocimiento, Alex entró, listo a enfrentar futuro, imagen y sensación cosa Ben grabadas para siempre.